Volvimos. A lo Max Scofield. Ah, sí. Volvimos. Ay, que no volvimos. 2 semanitas fuera. Pero porque pasaron muchas cosas. Entre esas, mi cumpleaños. Sí, sí, nos era el cumpleaños de Paula, número cumpleaños. Número Con cumpleaños. amigos. Número 30. Con amigos, fuimos como a una finca con unos amigos. Por eso estoy como toda bronceada. Y no, llevaba mucho trabajo. Paula estuve en un Estuve de viaje. viaje en Manizales. ¿Qué hiciste en Manizales? Fui al tercer encuentro de gestores de repositorios institucionales de Colombia y Ciencia Abierta, abreviado ERICA. Fui como asistente y como posterista. Quedamos en tercer lugar con el póster. Entonces, súper contenta. Sí, te fue muy bien. Manizales me encantó, me enamoré de Manizales. Dobby, venga. Es que está muy glotón y se va a volver obeso, veanlo. Sí, entonces usted me extrañó mucho. Sí, fui y conocí Manizales, no lo conocía, todo muy hermoso, me enamoré de esa ciudad. El clima frío como me gusta, el cafecito, la gente, todo estaba muy, 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 muy chévere. Entonces hasta me dieron ganas como de decir, se me da la oportunidad, irme para allá porque está espectacular. Sí, tú me dices que estaba muy chévere. Sí, lo único maluco fue que justo el día de mi cumpleaños, que era el día que regresaba, el aeropuerto estaba cerrado por el clima. Eso es muy normal allá. Entonces me tocó pegarme un viajecito más o menos de 1 hora de ahí a Pereira en bus. Ahí esperar otro vuelo que la misma pues, aerolínea me asignó. Y pude regresar el día de mi cumpleaños a las 6 de la tarde. Sí, muy tarde, horrible. Entonces lo podemos lo celebramos a los 8 días. Fue el siguientes. cumpleaños más adulto de mi vida. De viaje. Bueno, hace poquito pudimos ver cuando salió la semana, cuánto salió la larga marcha, el jueves, la semana pasada. Salió la semana en que estuve en Manizales. Pudimos hace como poquito, el 17, 18 de hace poquito pudimos ver la película septiembre. que salió de la Stephen adaptación de King. Stephen King, La larga marcha. Les gustó mucho, Lloré. muy buena. Para no se había leído ese libro. No, ahí me lo empecé a leer de una porque dije, no me puedo quedar así. No. Está Me muy buena la destruyó. película. Si no se la han visto, si no saben qué es La larga marcha, trata sobre, es súper sencilla la premisa. Es en una sociedad en donde están pasando muchas cosas, muchos problemas económicos, sociales, Posguerra. entonces deciden hacer como un concurso entre jóvenes, que son como, en la película son 50 jóvenes, En el libro son 100. en el libro son 100, son 50 jóvenes que hacen una caminata y pues Se llama obviamente la larga marcha, la De idea es Long que Walk. esa caminata pues vayan muriendo conforme pasa la caminata y al El que final para, muere. exacto, el que se queda Básicamente. parado le dan 3 advertencias, a la tercera se muere y la idea es que haya un ganador que sea el último que quede en pie pues caminando, que no se haya detenido. Es muy sencilla, pero pasan muchas cosas muy interesantes en la película, por lo menos a mí me gustó mucho, es muy buena. También nos empezamos a ver la de, obviamente como estuvimos hace poco, casi que lo último que vieron de nosotros fue lo de Sí, Mindhunter. Empezamos a ver la adaptación de Ed Gein Que de salió en Ryan Netflix. Murphy, que obviamente es mitad, casi que 60% ficción y 40% realidad, pero pues es Sí, una ha sido ficción. bien extraño verla, pero Sí, pero y hay mucha gente que la ha criticado, pero pues es algo ficcionado, o sea, no... hay cosas, hay temas complejos ahí, qué pero pecado le pegaste. podemos hacer de pronto contenido sobre eso, que está, esa serie está interesante. Y bueno, bueno, tenemos nuevo espacio de biblioteca. ¡Yeah! Por fin, ya nos estamos Por- quedando sin espacio para poner libros, todos amontonados. Entonces, Ya tenemos una L de biblioteca, aunque acá arriba no se vea que hay unos juegos de mesa, que está Ahí haciendo los medio anillos se y ve. Catán, ahí medio se ven. Y tenemos Cómics y ya demás. muchas cosas, ahí están la colección de cómics, ahí está el Eternauta, todos los libros que tenemos ahí, entonces nuevo espacio de biblioteca, mini nuevo set. Y no, hoy vamos a hablar de un libro que le insistí mucho a Paula que se lo leyera, La vegetariana. hasta que por fin se lo leyó, que es La Que vegetariana. para mí sería la vegana. De Han Kang, sí, ahorita me hablas de eso. Es un libro que a mí me gustó mucho y cuando me lo terminé de leer fue como,
te lo tienes que leer ya. Porque creo que yo, pues, ahorita se van a dar cuenta de mi parte masculina, hay cosas que puedo pensar de una forma, pero siento que ese libro está muy, obviamente, más dirigido hacia la lectura femenina, pero pues es por cosas muy particulares que ahorita vamos a hablar, pero es un libro que le habla al ser humano como tal, de una forma muy interesante, y vamos a hablar de Han Kang hoy. Creo que, pues sí, o sea, obviamente no subimos contenido hace mucho, hay que subir otra vez contenido, hay que subir otra vez los capítulos del podcast, vamos a hacer otra vez más seguidos subiéndolos, otra vez de nuevo cada 8 días. Entonces les agradezco mucho por estar ahí, por ver como les decimos siempre, es muy difícil, está muy difícil crecer, ahora está más difícil crecer en redes sociales. Claro. Entonces, ojalá si usted ve esto y le gusta, lo comparta, la gente que cree que le va a gustar, lo ponga por ahí en los estados, lo comparta en los estados de WhatsApp, de Instagram, de lo que sea, y nos ayuda un montón. Y pues obviamente si ven nuestro contenido en Instagram o en TikTok, pues si lo comparten, obviamente más gente se va a dar cuenta sobre lo que estamos haciendo y nos puede ayudar un montón más a animarnos pues como a hacer contenido más seguido y a seguir haciendo más cositas para el canal, para YouTube y para TikTok e Instagram y para Spotify y nos están viendo en Spotify. Entonces comenten ahí, comenten qué les parece el mini nuevo espacio para grabar, qué les parece el capítulo de hoy, qué les pareció el libro, si se lo leyó, si no se lo leyó, si sabe algo de Han Kang, si es la vegana, si es la vegetariana. Háblenos hagan sus preguntas, sus comentarios, digan jajaja, me reí mucho o jijiji, y esas cosas nos sirven porque el algoritmo nos va a poner un poquito mejor, ya que somos chiquitos, unos creadores chiquitos de contenido. Entonces les agradezco mucho que compartan y que lo vean, que les den me gusta, que comenten. Y no, creo que después de tantos días estuvimos en un proceso de este capítulo. Tenía muchas ganas de hacer este capítulo. Entonces después de muchos días vamos a volver con otro capítulo de lectura de café. Entonces, lectura de Coca-Cola. De Coca-Cola, que hace mucho calor. Entonces esperamos que les guste. Esperamos que les guste mucho este capítulo. Que les guste mucho y que lo compartan y que comenten por ahí qué tal les pareció. Y que se animen a leer La Vegetariana porque pronto es un libro corto. Y es un libro que como que lo veo que mucha gente lo está leyendo últimamente, que está como aunque es del 2007, está como de moda, pero está chévere, entonces léanselo. En la feria del libro lo vi por todas partes, mucha gente vi que lo estaba comprando, entonces léanselo y anímense a leerlo si no se lo han leído. Entonces nos damos con el capítulo y esperamos que les guste. Bueno, La Vegetariana. Sí. Primero, ¿qué te pareció a ti La Vegetariana? Bueno. Cuéntame todo, qué te pareció, porque siento que estaba leyendo libros alejados de este tipo de escritura. Quiero saber qué te pareció la escritura. Yo no entiendo por qué, o sea, todo. Como que es muy interesante, pero me costó. ¿Por qué? No sé. No te enganchó de una. No. Pero siento que no te enganchó una porque tú estabas con algo que te había atrapado excesivamente. Sí, Holly fue muy... ¿Qué estaba leyendo antes de La Vegetariana? Holly, por allá está, Holly, acá está. Y es un libro grande y me lo leí muy rápido. Súper rápido, pero súper rápido. Entonces pasé de ese a uno más cortito, pero no sé, como que me costó. ¿Pero qué te pareció? O sea, es que siento que la forma de... O sea, vamos a hacer una cosa para que me entiendan con lo que me quiero decir. Igual ahorita voy a hablar un poquito más de la escritura de ella, de Han Kang, que yo no la leí, pues realmente yo me leí La Vegetariana, pero pues por eso compramos otro, porque quiero como seguir leyéndola, porque me gustó mucho. Hay que leer mujeres. Y hay que leer mujeres, ahí tenemos el otro que vamos a empezar a leer entre los dos. Bueno, no explicamos los libros que tenemos ahí. Dale. Aquí tenemos... Lo que no tiene nombre. Voy a poner. Que por alguna razón, no fui la única, porque le pasó también a mi compañero de trabajo, David. Tuvimos como un efecto Mandela con ese libro y pensábamos que era de Laura Restrepo. Sí. No es Laura Restrepo, sino voy a poner. Por alguna razón en mi cabeza se trocó, en la cabeza de todo el mundo se trocó, pero no. Compramos esa edición especial en la fiesta del libro y siempre lo he querido leer porque me parece algo muy duro, eso que no tiene nombre, que es
perder a un hijo. Entonces va a ser una lectura bastante interesante que la vamos a hacer ambos, así Sí. como Mindhunter. Sí, creo que sí vamos a estudiar bastante y vamos a hacer capítulos sobre ese libro que tengo muchas ganas de leer también. La verdad, cuando tú me hablaste de él me quedé como captado y fuera de que Pablo vio una edición normal y la compraron mientras la veía y preguntó, ¿hay otra? Y la chica dijo, ay, tengo solamente esta versión que está ilustrada y me llamó más la atención saber cuáles son las ilustraciones de esa edición. ¿Qué son las ilustraciones de esa edición? Son las que hizo el hijo. Entonces guarda como un montón de simbolismo porque ahí se ve la forma en la que están puestas como entre capítulos. Huele como a quemado. No sé, ahí no me huele a quemado. Yo creo que era lámpara. Sí. Ajá, entonces creo que es eso. Incendio. Me atrapó mucho, me atrapó y quiero leerlo, la verdad quiero leerlo mucho, porque sí me llama mucha atención la forma en la que puede hablar pues a una mamá o a un hijo, entonces está muy chévere. Ahí tenemos el otro de Hankan, que estoy ciega. Es la luz me tiene ciega, la clase de griego. La clase de griego. Que creo que incluso David me dijo que lo leyéramos, y que ya que habíamos leído la vegetariana, leer este otro. No sé de qué trata porque lo tengo pendiente para leerlo, pero ahí está. Ajá, está la vegetariana obviamente, que es del que vamos a hablar hoy, y La larga marcha, que tenía que leerlo después de ver esa película. Yo estoy negado con El Resplandor y dejé de leer unos días porque tiene mucho trabajo, entonces estoy negado, pero yo estoy leyendo El Resplandor todavía. Entonces, no, y hablando de las películas, fuimos a ver la de Kimetsu no Yaiba y nos metió una paliza. no me esperaba eso, la verdad. Andrés compró la sala de cine 4D. Yo lo sabía, pero yo compré la película, no pensé que era así. Yo no sé si ustedes no han ido a esa sala. Eso es toda una experiencia porque te tiran aire, te tiran agua, te mueven la silla, te pegan por debajo, por los lados, te huele a cosas, no sé, es muy raro. Y esa película, si ustedes ya se la vieron, saben que es mucho movimiento, mucha cosa. Entonces tiraban poderes de agua y eso era en toda la cara, ¿no? Fue muy chistoso. Pero sí, pero bueno, esos son los libros que tenemos ahí para que no vayamos más del tema. Y bueno, Y la bueno, vegetariana. a ver, entonces lo que te iba a decir, la forma, La o sea, vegana. la vegetariana para mí yo no sé si ustedes, yo creo que no sé si a ti te ha pasado, y me pueden dar en comentarios si a ustedes también le ha pasado, que uno a veces lee un libro que está muy cargado de tensiones, acción o misterio, en esos que tienen un ritmo como muy, como que todo el tiempo hay algo que acelera el ritmo del libro, y de pronto llegas a un libro que te habla desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, de no cargar tanto la narrativa, y como que a ti te apaga, como, no es como que sea, no quiere decir que te aburra, sino como que primero se te hace difícil al principio porque vienes de algo muy cargado como venías tú, y segundo como que te envuelve más porque te deja más desconcertado por eso mismo, porque para mí ella, no sé si ella escribe así en este libro, el libro lo plaga de muchos silencios, Sí. como que deja que las cosas pasen y no tiene que puntualizar mucho, sino que lo deja, y por eso siento que puede ser, si usted está leyendo otra cosa muy movida y pasa esto, puede que al principio le pase lo que te pasó a ti, como que uno sé, como que estoy leyendo, yo venía de otra cosa, y este es como que silencioso, va lento, no necesita como acelerar las cosas porque las cosas van pasando su justa medida, y tiene mucho simbolismo por todas partes, entonces llega un punto donde uno no sabe qué está pasando por el simbolismo del libro, pero siento que es un libro como que no es difícil de leer, a mí me parece que es fácil de leer porque ya no es como que tenga un lenguaje muy abstracto, Lo que es pero un poco difícil de pronto es interpretarlo, sí, tal vez. porque es una escritora oriental, Sí, ¿cierto? Al ser coreana, ella va a tener otro contexto diferente a nosotros, va a tener otras costumbres, otras ideas, y eso lo va a representar en lo que escribe, que puede que no se nos haga extraña pues como la situación y demás, pero hay ciertas cositas simbólicas que no se entienden. que son muy propias de eso, de allá. Ejemplo, todo esto de la carne, o sea, para ellos es casi que una cosa social consumir carne.
no se limita solo a la persona, sino que el hecho de que la protagonista decida dejar de comer carne es también una forma como de cierta forma, un rechazo a la sociedad y un rechazo a la familia y a todo, pues porque por eso es que todos reaccionan de esa manera cuando ella decide no comer carne. Para ellos comer carne es mucho más importante que para nosotros. Yo creo que ahorita voy a leer algo, de pronto te alienta un poquito más sobre ese aspecto, pero bueno. La vegetariana, para el que no sepa, trata, no voy a decir los nombres de todos porque realmente vamos a enredar, entonces solamente voy a decir el nombre de la protagonista realmente, porque si no... Yo lo leí y yo decía, pero ¿cómo leo no, si no nos vamos a... Si no nos vamos, Jeon-hye. A los que saben coreano... Se supone que Jeon es el apellido y Hye y es el nombre, ¿cierto? No. Es al revés. No, ese es el nombre. Es el nombre, Jeon, y el apellido Hye. No, ese es el nombre, Jeon-hye. Jeon-hye, bueno. Sí, bueno, vamos a decirle... decirle... no sé cómo se pronuncia. Vamos a decirle Jeon. Jeon-hye. Vamos a decirle Jeon. Entonces, bueno, ¿de qué trata? Trata sobre una mujer que se llama Jeon-hye, que es una mujer normal. De hecho, ahorita, la parte que más te molestó, señor, es una mujer normal que, digamos que, casada con un hombre ordinario, también conservador coreano, en donde un día cualquiera decide dejar de comer carne. Ajá. Y esa decisión que es como la decisión más boba del mundo, en el sentido de que es algo que pasa de la nada, que no tiene como una explicación o una sugerencia. Parece como que es algo muy diminuto, pero que a pesar de eso, o sea, como que a partir de la situación pasan un montón de reacciones violentas que le cambian el entorno total, no solamente a Jeon-hye, sino a las personas a su alrededor, o sea, al esposo y el resto de la familia. Y hay una transformación muy simbólica de la persona de la protagonista a través de 3 capítulos, que los 3 capítulos es muy chévere porque es una narrativa que se divide como en 3 pasos, que son 3 perspectivas. O sea, es muy interesante la forma en que ella lo escribe, no sé si en los demás libros haga eso, pues porque la protagonista es Jeon-hye, pero la historia está contada por otros personajes. Por 3 personajes. No por ella. Ella es la protagonista, pero ella no es la que narra la historia. Sí, eso tiene sino que se narra en los ojos de otros. Entonces realmente no sabemos qué es lo que qué pensaba ella. O sea, no sé cómo se siente. Sí, no. Es como tratar de interpretar lo que ven o ver lo que ven otros de ella, pero de ella realmente no sabemos. Y es muy extraño, o sea, yo al principio pensaba una cosa y todo se fue como para otro lado. Pero de pronto por eso, porque primero tenemos la visión del esposo. Entonces con el esposo vemos una cosa, luego vemos lo que veía el cuñado y por último la hermana. Entonces como que cada cosa es tan diferente que cuando llegué a la parte de la hermana no me esperaba eso. Sí, tú comenzaste, a ti te dio rabia horrible la parte del esposo y después te dio mucho a eso la parte del cuñado y como que al final te cambia un poquito la forma de ver el pero el básicamente, libro. O sea, podemos decir que cada uno tiene una forma de verla a ella, pero no positiva, ni siquiera. Sí, no. Ninguno tiene una forma de verla a ella positiva y para todos eso es como lo que ella hace está mal. Pero por eso genera esa duda de si lo que ella está haciendo está mal o no. ¿Por qué? Porque el hecho de, o sea, al ser oriental, como decía, para ellos es muy importante la conexión que hay con la naturaleza. Y la idea que tiene ella finalmente es como volverse un árbol, es muy extraño. Pues perdón que hagamos como tanto spoiler y como que vayamos de aquí para allá, pero... No, pero es que con el libro es difícil, con el libro todo el tiempo no va también de aquí para allá, entonces... Entonces, no sé cómo interpretarlo porque ella quiere volverse un árbol y todo lo que hace va a eso, pero no me queda claro si es locura de ella o si realmente tiene una conexión especial con la naturaleza ahorita, y se quiere fusionar con ella. Ahorita el señor Foucault nos va a dar de pronto una perspectiva sobre eso para profundizar más sobre eso. Listo. Pero, a ver, yo siempre digo que hay que ver quién es la escritora para saber
que es el libro. Ajá, porque El- ya estábamos diciendo, ella es Exactamente. coreana, entonces hay un contexto ¿Quién diferente. es Han Kang? Han Kang, una escritora coreana, obviamente Corea del Sur, como la Corea, ellos le dicen la Corea buena. Ay, no. Así le dicen ellos mismos, son las cosas que así le dicen ellos. Una coreana del sur, nacida en 1970, como en el distrito, creo que ya se llama distritos, como a los departamentos No o sé. ciudades, que llama Gwangju, o no sé pronunciar así. A ver, creo que Han Kang se volvió una voz muy potente como de la poética del poema, sin escribir poemas, de la literatura contemporánea, porque utiliza mucho simbolismo Sí. y metáforas poéticas para desenrollar, por lo menos aquí está por todas partes como esa simbología, esa metáfora poética para desarrollar las ideas que quiere transmitir. Y tiene un lenguaje muy introspectivo, muy simbólico y cargado de silencios para mí. Sí. Porque siento yo que el libro es un silencio que tiene elementos que lo van simplemente haciendo interrupciones a ese silencio. De pero- hecho, la protagonista es como un silencio. sí, Ella no dice nada, ella nunca dice cómo se siente, ella no dice por qué está haciendo lo que hace, ella simplemente lo hace. sí. Ya, ahorita me preguntamos a ver por qué. Ella escribió La Veterana en el 2007 y con eso se gana. Bueno, le contamos. O sea, ahorita dijimos que la Veterana se compone como de 3 partes, que son la del Ajá. esposo, el cuñado y la hermana, pues y esas partes se llaman La Vegetariana. Están en el mismo libro, son como 3 capítulos. Ajá. La Vegetariana, El La fruto del mancha fuego. mongólica. Bueno, tiene otra traducción. Sí, Sí. pero sí. No, pues ahí se llama La mancha En mongólica. el libro está la veterana, la marcha mongólica, La mancha. y los árboles de la casa o el árbol en fuego. Tiene como diferentes traducciones. Sí, no Bueno, me acuerdo cómo está. Creo en que este está el libro, árbol pero sí me en acuerdo fuego mucho de o La algo mancha así. mongólica porque el cuñado lo decía. A ver, es muy eso porque hay una cosa, yo creo que por eso es que la gente vino a saber después de ella, porque hay una traducción al inglés que hace Deborah Smith, que de pronto Deborah Smith no nos suena de nada, pero Deborah Smith es una traductora muy importante por Estados Unidos o al habla inglesa de los libros de narrativas asiáticas en el 2015. Y gracias, es que mira cómo es todo de anglocentrista y de todo. Ella viene a ganar el premio de Man Booker International Prize en el 2016 porque la traducción sale en el 2015. O sea, ya la vinieron a conocer en el 2015 a pesar de que el libro fue escrito en el 2007. ¿Por qué? Pues porque primero, hay muchas cosas que nosotros no sabemos de Corea en el ámbito de literaturas y artes porque no sale de allá, porque es difícil la traducción, no los conocemos. Ahorita pues como que está más de moda por todo lo del K-pop y eso. Entonces Pero eso es un empieza ámbito a- comercial. La literatura... Pero eso llama Sí. ojos. Sí, es verdad. Ahí tenemos esta idea de esos animes que están haciendo de manguas, que son Ajá. mangas coreanos, donde están saliendo como a la luz después de que ya muchos años haciendo cosas muy tesas, pero siento que hay muchas cosas que no conocemos y ella la vinieron a conocer después de la traducción de Deborah Smith en el 2015 y ahí gana el premio pues de libro internacional del año y ahí pues globalmente se posicionó. Hay una cosa que te quiero decir sobre unas reflexiones que ella hace en unas entrevistas a The Guardian en el 2016 y a The White Review en el 2017. Y es que, por ejemplo, en el Guardian en el 2016 dice que el deseo de pureza frente a la brutalidad del mundo nace como que la reflexión inicial del libro es el deseo de pureza frente a la brutalidad del mundo. Como que esa fue la premisa inicial de aquí voy a escribir esto. Ahorita les voy a comentar por qué, porque hay un hecho histórico que le marca ya la vida para escribir después. Y por allá, más adelante, en el 2017, The White Review dice: el cuerpo humano guarda todas las memorias de la violencia. Es el lugar donde la sociedad imprime su crueldad. ¿Y por qué dirían? Porque la sociedad imprime su crueldad. Pues les voy a contar que ella creció en una Corea. O sea, creo que en los países asiáticos, como en todas partes, solo que allá, como no entendemos muchas cosas, es difícil a veces de explicarlo, pero viven en una represión política constante, política y social constante. Yo creo que todo el todos los tiempo. países pasamos. Sí, por pero eso. como cada uno tiene sus normas y reglas diferentes, pues se siente de una forma diferente en todas partes. Pero como nosotros no entendemos la forma en la que ellos se sienten reprimidos, pero por eso es que en los países asiáticos es donde más se suicida la gente,
pero ella nace en un punto muy crucial político en los 70, de represión política en Corea, y hay un hecho que se llama la masacre de Gwangju en 1980, en el que el gobierno militar, porque era gobierno militar, reprimió brutalmente una serie de protestas civiles, en donde hubo, creo yo, pues hasta más o menos había leído por ahí en esos días, habían sido más de 100 muertos en represalias de protestas civiles, y llegaban pues a disparar y hubo un montón de muertos. En el 80 ella nació en el 70, o sea que tenía 10 años. Yo creo que son como los años cruciales para uno entender más o menos cómo funciona el entorno, y esa masacre se da en el distrito de ella, o sea, en donde ella está viviendo, o sea que es más cercano todavía. Entonces crece crece en un país así, que yo creo que muchos aquí entendemos, porque nosotros hemos crecido en países no a ese nivel de represión política contra los civiles, de que lleguen a disparar, a matar a cientos de personas, pero bueno, pues aquí hay mucha marcha social, entonces hay mucha violencia con eso. Entonces, digamos que creo que a partir de ahí, por eso es que ella guarda esta idea del cuerpo como una forma de resistir, y por eso es que dicen en unas entrevistas que el cuerpo es como una forma en donde estamos marcados por todas las violencias que sufrimos con el paso del tiempo, y creo que hacia allá se va la vegetariana, porque la vegetariana habla mucho de la violencia con el cuerpo. Sí, es que también está como esa pregunta de si la protagonista con lo que hace está de cierta forma haciendo resistencia a toda la sociedad, a su familia, a su esposo, y por eso queda como en duda, bueno, lo que está haciendo está bien o no. Yo te voy a hacer una... Tú ahorita decías que no entendía muy bien si, por ejemplo, a ver, es que para no adelantar, porque siento que vamos a estar saltando todo el tiempo. Sí. La primera parte del libro, o el primer capítulo, trata sobre los primeros momentos desde que ella se vuelve vegetariana o vegana. Creo que eso es algo de traducción, que se llame vegetariana en vez de vegana. Pero la primera parte es la perspectiva del esposo, de cuando ella decide dejar de comer carne y cómo van afectando a sus vidas. Pero como hacemos la perspectiva como lo cuenta el esposo, es algo particular, pero cómo va marcando la vida del esposo y de ella misma el hecho de dejar de comer carne. Entonces, hay una cosa que te quiero decir antes de que empieces tú, y es que acuérdate que una vez hablamos de hay que darle importancia a la voz que nos cuenta la historia, porque dependiendo de eso podemos entender qué o qué, porque nosotros no podemos llegar a decir, ella, no sé, nosotros podemos llegar a pensar, es que ella es muy insípida, inútil y tal, claro, porque está desde la perspectiva del esposo. ¿Eso pensaste tú? No, me refiero a que, no pensé en eso, me refiero a que a veces uno se deja engañar porque no reconoce bien quién le está hablando. Entonces, por ejemplo, voy a colocar el ejemplo de la serie, no sé si ya están viendo Endgame, es muy separado de lo que estamos hablando, pero uno puede pensar, uy, este man hizo todo eso, pero Endgame no es un narrador confiable, porque puede estar inventando cosas porque sufre de muchas enfermedades mentales. O sea, como el esposo es el narrador, hay cosas que no podemos tomar en serio a él, que puede ser más graves de lo que realmente terminan siendo, o de lo que él comenta, porque es la perspectiva de él. Pero bueno, el esposo, que a mí me enganchó desde una entrada, porque me pareció muy particular hacia lo horrible la actitud del esposo. Pero yo lo odié en las primeras 3 líneas. Cuéntame qué pasa en esa primera parte del esposo. Lo primero que él dice es que se casó con ella porque era era normal, porque era la mujer más ordinaria del mundo. Sí, exacto. Porque no le generaba problemas, porque no hacía nada, existía ella básicamente, y que por eso había decidido casarse con ella. Yo pensé, ¿en serio te vas a casar con una persona que a ti te parece Ay, me da una rabia? Y entonces empieza a contar que ella pues dejó de comer carne, pero así mal, o sea, al punto de que ella empezó a botar toda la carne que tenían en la casa, la rechazaba, cuando salían juntos no comía carne, y para él pues eso también era un problema, pues primero porque él sí comía carne y ya no había carne en la casa, entonces ¿él qué iba a comer? Y es muy cara, o sea, la carne en Corea es re cara, eso no es como aquí que una libra de carne vale 9,000 pesos, allá
vale mucha plata porque allá eso no se produce como lo se produce acá. Y es el contexto social, pues de que allá comer carne es casi que una cosa que se hace con la gente, pues que si tú sales comes carne. También es un símbolo de estatus, pues hay una parte en donde se siente que es un símbolo de estatus. Y más en esa época, pues porque hace unos años que empezaron todos estos movimientos a surgir, pues eso no era tan común. Ahorita, pues normal, tú te conoces pues varios amigos que sean vegetarianos, veganos, y no sí. sería tanto problema. Hace unos años, pues que fue cuando se escribió esto, casi 20 años ya, pues en ese tiempo fue como donde empezó ese auge. No estaba tan globalizado ese tema. Ajá, incluso en el libro lo mencionan así, la familia es como que, ay, pero pues yo sí he escuchado de gente que deja de comer carne. Y como no si sé fuera qué. un mito, como Sí, si es eso como fuera un una cosa fantasma. como así como rara. Como si eso fuera un fantasma y hay que ver para creer. Pero ella no lo hace con la motivación de, pues por ejemplo, de respetar la vida de los animales y todo esto que hay alrededor de esos movimientos, sino que es por ella. Ella empezó a tener unos sueños muy sangrientos, muy extraños, y ella a raíz de eso dijo, voy a dejar de comer carne, pero era por esos sueños, o sea, no ni siquiera como algo de... ¿Te acuerdas que son los sueños más o menos? Ella sueña que, pues, muchas cosas, entre esas que ella misma mata a alguien, o que alguien la mata, o ve cosas así, mucha sangre. Que le da hambre matar. Ajá, mucha sangre. O que la persona que la mata le da hambre y hay una en donde ella come carne, otra que donde todo la muy comen a sangriento y todo ella. muy extraño, no es ni siquiera un mismo sueño que se repita, sino que son todos muy diferentes, y por eso ella lo hace. Y pues no sabemos exactamente todo eso, pues porque estamos viéndolo en los ojos del esposo. Entonces el esposo, de hecho, volviendo a ese tema, él incluso expresa que le parece mejor la hermana de ella. Sí. Y es como, ay, no. ¿Por qué? Porque dice que es más mujer y Sí, porque dice que es más clásica y más conservadora. Porque ella, pues además de que básicamente mantiene a su esposo, que es el cuñado, pues que ya habla en el siguiente capítulo, ella se encarga del hijo, cocina, es bonita, pues porque él decía se que ella está más... organiza, Ajá. se viste bien, se peina, se maquilla, etcétera. Entonces es como que, ay, ¿qué te pasa? Y para colmo, toda la familia se enoja con ella por lo que está haciendo, porque sienten vergüenza de lo que ella le está haciendo pasar al esposo. Hay que entender que casarse también en Corea es un proceso complejo, más en los años en los que nació Han Kang, en donde es un ritual más porque es muy difícil. Ajá. Y es más un ritual de respeto, de decir, usted eligió esta pareja para no solo porque se quieren y se aman, sino como casi un contrato en donde hay que respetar ciertas reglas entre los dos. Ajá, y entonces por eso siento que esa idea de que es que la familia le pide perdón al man en vez de ponerse contra el man, le pide perdón al man por la actitud de ella, es como que es una deshonra porque nosotros le ofrecimos a una mujer, creo que lo dice el papá, te ofrecimos a una mujer que no está en sus capacidades totales y por eso se disculpan. Ay, no, y me da una ira porque es que él es un inútil. Vamos a hacer la primera pausita. Sí. Y ya seguimos con la otra parte de la vegetariana para que ondemos como las otras dos partes y empecemos a hablar del simbolismo y de todo. ¿Listo? Bueno, ahora sí sigamos. Pero para cerrar. Bueno, cierra tú con lo que quieres cerremos decir el primer episodio, Ajá. el primer capítulo, la primera parte, el inútil del esposo. Ellos, o sea, todo esto gira alrededor de que la familia no está de acuerdo con que ella se haga vegetariana y hay como una fiesta familiar. Pues para no hablar como de muchos detalles de la historia, igual para que se la lean. Igual yo ahorita voy a hablar de eso que tú estás hablando. ¡Ay, mira! ¡Oh, no! Tenemos un infiltrado. Igual yo hablaré un poquito de eso que estás hablando tú. Entonces, si como cambiamos las cosas de lugar, pues ahí tienen el gimnasio y de pronto se atraviesan otra vez los gatos. Ustedes saben que acá los gatos son bienvenidos a nuestro espacio como quieran. Entonces, están en esa fiesta familiar y se arma toda una pelea, pues precisamente porque ella no quiere comer carne, el papá es el típico señor machista, duro, padre de familia, así. Entonces empieza a tratar de obligarla a comer carne y en medio de todo esto ella se hace daño a sí misma.
Sí, él también porque él está embutiendo la carne Ajá. literalmente a la Sí, fuerza. ella se le revela y todo y luego termina en que la tienen que llevar al hospital. Entonces, estando en el hospital, ya después como de que se medio recupere y esto, ella decide salir afuera a tomar el sol y ahí es donde empieza a actuar como muy... O sea, si ya era raro lo de la carne, aquí ya es donde empieza a actuar más erráticamente porque lo que hace es desvestirse ahí afuera y recibir el sol y luego ven y ella tiene como unos paros en las manos. Entonces, claro, el esposo queda como súper en shock con esto y ahí termina la primera parte porque me parece muy curioso, yo le decía a Andrés ahorita que las dos primeras partes terminan muy boom, pero el final es muy silencio. Es un silencio, pues el final es un silencio. O sea, por eso decía que siento que el libro son constantes silencios que se interrumpen por algunas cosas que pasan, pero eso es lo interesante, es lo que parece interesante del libro. Porque esos picos que tiene son ahí, finalizando como los... Sí, las cosas van pasando a un ritmo y al final como que esas decisiones que se toman durante ese capítulo cierran muy abrupto en las dos primeras partes. En el tercero, como es el cierre del todo, cierra como ahí. Entonces, a ver, a mí esa primera parte me pareció, a mí me atrapó de una, no, yo no me acuerdo que estaba leyendo, yo estaba leyendo, es que no me acuerdo que estaba leyendo antes. Yo antes de eso había terminado de leer, bueno, Don Flamingo. Bueno pues, yo antes de eso había terminado de leer. ¿Qué? Duna, no. No, yo había terminado de leer. ¿Cómo se me olvidó lo que acabé de leer hace poquito, por Dios? No lo leyó, mentira. No, había terminado de leer Soy en los androides. Ah, sí. Iba a terminar Soy en los androides con las eléctricas. Me iba a leer otra cosa, porque iba a leer Mr. Mercedes. Creo que tú me dices que leía Mr. Mercedes. Misery, tú Misery, yo iba a leer Misery, pero ese libro se me atravesó. Entonces, pasé como de esa tensión constante de Sueñan los androides con esto y entonces se me hacía muy charro eso que tú decías, los finales de los capítulos, porque sentía que ese ritmo que iban, como que la escritora iba organizando durante todo el capítulo, iba siendo como voy a ir colocando esto hasta que explotan un punto. Entonces cuando tú llegas al final, tú esperas esa explosión y ella te dice como que la escritora te está diciendo como que no. O sea, como que bájale y aquí entiende esto. Y no es ni siquiera como un final. Es No. como algo que pasa muy así y luego empieza el siguiente abajo. Lo digo es porque, por ejemplo, en Sueñan los androides con las eléctricas es un constante explosivo. O sea, es como una mecha que va llegando a un punto donde explota y el final es súper explosivo. Entonces aquí es como que pasar de que el final es como bájele y no está un final, pareciera como si entienda qué está pasando y reflexione sobre eso, más no es un punto final. ¿Tú cómo dirías que la ve el esposo? En una palabra. No, el esposo la ve como un instrumento de estabilidad. Para él es eso. De hecho, creo que él lo dice en alguna parte. Para mí, a ver, también pensando en que en Corea como que ese machismo o ese estado patriarcal, pues ve el matrimonio, lo coloca de esa forma, como una forma de estabilidad. Siento que ahorita lo que te decía de que siento como que se casan por contrato. Sí. A veces pasa eso, se casan por generar una estabilidad económica en sus vidas adultas. Pasa así, pues más allá del amor, que obviamente no es como que sean robots y no se amen, pero siento que muchos de los matrimonios allá Más pasan bien así arreglados. por presión social, no arreglados, sino porque el esposo o el novio y la novia piensan como ve, nos va bien o nos va regular, entonces no nos casemos o nos va bien, casémonos. ¿Por qué? No es como porque vamos a sellar una forma de amarnos, sino que es porque nos va bien y tenemos que estabilizarnos. Más por eso. Entonces siento que él a ella la ve como una simple estabilidad. Eso es malo, en cierto punto, desde lo frío de la vista de él, como esta persona me genera estabilidad, ahora ya ahora es que todo ya lo no es contrario. eso, ya no la quiero. Entonces ya no la quiero porque ya me desestabilizó toda la vida completa. Entonces ahí es donde como que se quiebra ese personaje del esposo, en el sentido de que yo tenía con ella esto, hasta que llegó ella y cambió. A todos los personajes los quiebra, porque todas las personas tienen una vida regular. El esposo, el cuñado es un mantenido, tiene una vida así. Llega ella y le rasga la vida otra vez por decisiones
de él misma, que son, que ya vamos a hablar de ellas, son horribles, de él. Ella se mete en problemas con ella, le quiebra la vida, y después también a la hermana. Pues a la hermana Yo diría de otra forma que diferente. el esposo pasó de verla como eso, como de, bueno, la estabilidad, algo que tengo que hacer, no me genera problemas, a verla con vergüenza. Sí. Porque en esa última parte, él ve que ella está haciendo eso y que llegan pues como los médicos y se la van a llevar, y él ni siquiera se mete. Él decide como estar aparte porque le da vergüenza que vean Es que un su problema, esposa, y ya es un problema, entonces ya no quiere lidiar dice, con el problema. no quiero De más hecho, esto. de hecho, lo interesante de la última parte es ver que ella, no porque la hermana la quiera, sino que la única persona que la... O sea, como que todas las personas se van, como que el cuñado hace algo y se va, el esposo está ahí y se va, y la hermana hasta cierto punto se queda ahí, hasta que se va también. Pero Sí. la segunda parte, a ver, Bueno, la para, mancha para mongólica. que avancemos, porque hay que hablar mucho de entonces avancemos de una con esas dos últimas partes. La mancha, la segunda parte es ya cómo ingresa, o sea, si en la Ha pasado primera un parte, tiempo. en la primera parte vimos que el esposo tiene una atracción por la hermana de Jeong. Entonces en la segunda Ella es parte como ya es el ¿cómo se llama cuñado, no me acuerdo, el cuñado ella? Lo siento. ahora tiene A ver. una especie de atracción por Jeong. O sea, Ah, por cierto. cambia a la visión que tiene de la hermana de Jeong por Jeong, y se termina atrayendo de una forma no sexual del todo, pero termina siendo sexual hacia la protagonista. Paréntesis, ahorita descubrí que hay una película adaptando Ah, sí, este La libro. Vegetariana. Entonces deberíamos mirar la posibilidad de verla. Ah, ¿cierto? bueno, sí. Espérame un momento. Pero yo sigo. A ver, Para yo ver el entonces, nombre de ella. la segunda parte trata sobre cómo es la relación del cuñado después de todo lo que le está pasando. Ella llama Inye. Inge, bueno, pero no le voy a decir Inge. Inge, sino que le voy a decir la hermana, porque yo no me enredo. Pero la segunda parte trata como las decisiones del esposo, del cuñado, de meterse con Gion en un estado muy delicado. Sí, es que en donde... o sea, la situación ahí es que ya ha pasado un tiempo, ella está más estable, ya se separó del esposo, está viviendo sola, pero acaba de salir un episodio muy fuerte, donde pues la hermana, que es como, ella cumple ese rol también como muy matriarcal, ella la cuida. Maternal, perdón. Sí, maternal Sí, es otra cosa. Maternal. Entonces ella la cuidó en ese momento. Porque de hecho ese rol maternal de ella sigue siendo muy patriarcal. Esa vulnerabilidad en la que está su hermana, ella la cuidó, pero bueno, ya está todo bien. Y el cuñado, que es el esposo de ella, de la hermana, le genera curiosidad una mancha que tiene Jeong-ye en el cuerpo. De estas que hay bebés que nacen con una manchita en la nalguita. Que yo conozco varias personas que han tenido esa manchita y que cuando crecen pues se difumina o desaparece o lo que sea. Entonces él tenía como esa curiosidad porque sabía que ella tenía esa mancha, si se le había desaparecido, si seguía ahí. Eso lo empezó como a obsesionar, porque resulta que el cuñado es como un artista. Entonces él graba videos y hace cosas, y de hecho por eso decía que la hermana lo mantiene, porque ella es la que tiene como es una tienda, no me acuerdo si es de... Es una tienda de una cosas joyería. de productos, de joyas y de cosas de cuidado de la piel. Entonces ella y cosméticos y cosas pues así. tiene su negocio, y ella realmente es la que mantiene estable esa casa, ella es la que se encarga de cuidar el hijo, y el esposo es como así, como... Pero bueno, es que porque nos podemos ir contando cada parte tal cual. Pero el resumen, para que lleguemos hasta la tercera parte, aquí se obsesiona con esa se obsesiona con esa mancha. Él es una especie de artista visual. Ajá. Y empieza a tratar de buscar a Jeong-ye para hacerle un video pintándole unas flores en el cuerpo. Obviamente el escondido de la hermana, porque la hermana no puede saber que él está buscando en ese estado en el que está Jeong-ye a ella. Y encima que la va a grabar desnuda y no sé qué, hasta llega al punto en donde se empiezan como a Jeong-ye le gusta porque se siente que las pesadillas se le bajan con esas pinturas. Y llega un punto en donde con el estado frágil en el que está Jeong-ye, el cuñado se mete en la casa y la quiere, y tienen los encuentran en la cama. Ella llega cuando ya él grabó. Cuando ya él grabó y cuando ya... El fin de él era grabar ese video, porque se obsesionó tanto con ella. Que se pintaran los dos y no sé qué. Mismo, o sea, él quería grabarla
casi que pues teniendo... Sí, quería hacer un video. Ajá. Pero Sexual el con chico ella. con el que fue a grabar eso se negó rotundamente, El se que fue, era el así modelo. que él quiso hacerlo y bueno, y se obsesionó con eso y al final él terminó haciendo ese video con ella. La Y- hermana encuentra la grabación, Ajá. obviamente eso rompe todo, que ese es como el momento pico la segunda parte, porque ella, o sea, ella con lágrimas y todo le dice, o sea, ella en ese momento la reacción de ella me parece muy curiosa, porque digamos que en esta parte del mundo sería muy normal señalar a la mujer o señalar en ese caso a su hermana, como de, te metiste con mi esposo, pero ella es muy consciente de que No, su caer en cuenta hermana, de eso. su hermana, Está en un estado muy frágil. ajá, está en un estado en que ella no puede consentir eso. De eso hablamos, del consentimiento, es decir, básicamente su esposo había abusado de su hermana. Entonces para ella eso es muy duro porque es como, mi esposo está loco porque hizo eso y mi hermana no está bien tampoco. Entonces llamé a los del hospital mental. Eso fue lo que hizo Sí, ya ella. la tercera parte es como la hermana se encarga de Ajá. Jeon-ye en el hospital mental y de cómo pues trata o sea, realmente el tercer capítulo es una visita. Es como Sí, el transcurso de una visita, de cómo ella se hace cómo cargo ella se de hace todo cargo, hasta que llega al final en donde no pasa nada realmente. en donde no pasa nada realmente. Jeon-ye sale desnuda a ella correr y se se vuela vuela al bosque porque el hospital queda como en en una montecito. montaña, sí. Y se va al bosque porque ella quería ser un árbol. Literalmente ella se pone de cabezas y abre las piernas porque quiere volverse un árbol. Y a causa de esto deja de comer. O sea, ya no es solamente dejar de comer carne, sino dejar de comer. No quiere recibir nada. Y eso es un lío en el hospital porque ellos son intentando al menos como ponerle una sonda, que le llegue algo al estómago o algo, y ella no se deja. Entonces ellos dicen como, es vida o muerte. Tenemos que ponerle esto o nos va a tocar llevarla a otro lado donde la puedan atender porque acá ya no damos más. Y es muy duro para la hermana ver eso, porque en un momento intentan como ponerle algo, creo que era algo en el cuello para calmarla, un calmante. No, o sea, querían darle comida. Bueno, pues, sí. y no se dejaba, entonces No le intravenoso. querían poner, ajá. Y no se dejaba, y entonces estaba toda llena de sangre porque ella hacía pues repulsa y todo eso, y su hermana se impactó muchísimo, creo que hasta vomita y todo, porque ella, verla en ese estado fue muy duro. ¿Y ella, qué decide hacer? que- Irse. ella al final queda en eso como de que, o sea, Johnny está súper mal, no se sabe si sobrevivió o no Se cansó sabe, y se va. Prácticamente. se la llevan para el otro hospital. Prácticamente y es ya. como, ya no aguanto más y me voy. Y la hermana también la abandona, como la abandona el esposo. Y como después de cagarla, la abandona el cuñado. O sea, hace lo mismo. O sea, no es como que uno piensa que ese personaje va a llegar a algo diferente que los otros dos. Y aunque el principio es un cuidado, simplemente también la abandona porque ve el estado en el que yo no está. sentí eso como un abandono, sino simplemente como que ya, o sea, la estaban llevando en la ambulancia al otro hospital porque ella está a punto de morir y ya. O sea, es como que Yo te tengo una pregunta. Porque tú ahorita, ya que hablamos del libro, tú ahorita estabas hablando de que para ti, tú no entendías muy bien si todo el tema del árbol era una locura ajá. o qué era. Y yo te tengo una pregunta sobre eso. Porque porque para ti, el libro intenta hablarnos de esa locura o intenta hablarnos de otra cosa. Eso no me queda muy claro. O sea, yo siento que eso se puede interpretar de muchas formas. Por ejemplo, la forma en que ella se comporta, en que ella básicamente hace lo que le da la gana con su cuerpo, es una forma de resistencia, ¿cierto? Como de yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, sin importar lo que diga la sociedad, sin importar lo que diga mi esposo, mi familia, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Pero es que no sé, o sea, ¿por qué? Mira. ¿Por qué ser un árbol? ¿Por qué querría ser un árbol? Mira, vamos a lo que investigué y lo que tal. Hay una parte muy fundamental de el por qué hablaba pues de Han Kang al principio, y es que ella vivió en un momento de resistencia también. Y por eso es que ella crea pues esa idea que te decía ahorita de que el cuerpo como resistencia. Ella le habla mucho obviamente al tema
sistema patriarcal en el que vive, pero Tengo algo. tienes una cosita aquí, pero dentro de Del cualquier cosa, Gondor. dentro de todo en general, le habla al ser humano como resistencia a un sistema. Entonces, el personaje de John Ye para mí puede funcionar como una metáfora de la opresión social y patriarcal. Porque al final de cuentas el patriarcado pues, puede afectar en gran medida y en un nivel obviamente exponencial a la mujer, y al hombre también le afecta de cierto tipo de sentidos el cómo nosotros vemos la sociedad, la vida y otras cosas que están mal, pero que de pronto entramos a normalizarlo, ¿cierto? Entonces por eso es que digo que le habla del ser humano, porque el ser humano está pues como en ese sistema. Entonces hay una cosa que Freud llama el instinto. Bueno, Freud no, pero Freud lo trata, que es, pues no es que hable, no es que lo inventa, sino que él habla de algo que se llama el instinto tanático. I'm a legendanas. El instinto tanático es algo que termina, o sea, que busca romper Ye al rechazar la carne. Porque para Freud, por ejemplo, dices que, o sea, para Freud el instinto tanático es como ese ciclo que nosotros tenemos pues como ese instinto que tenemos hacia el ciclo de la violencia humana. Y John Ye, al rechazar la carne, rechaza ese instinto de la violencia humana, del ser humano como un Por animal. eso también como los sueños. Por eso los sueños y las pesadillas pueden ser como una forma de rechazar ese ciclo de violencia humana. Sí. Y hay una señora que se llama Julia Kristeva, que escribió un libro que llama Los poderes del horror en 1982, que es de psicoanálisis, define algo muy lindo que en el libro lo tratan como lo abyecto. Que creo que, no sé si te acuerdas que lo menciona ella en un punto, ella misma, que es como un cuerpo, creo, no, es el papá, que dice como, ay, ya está como abyecta, pues como que usa una forma de decir esa palabra. Porque para Julia Kristeva, lo abyecto es aquello que el cuerpo social, o sea, nosotros, rechaza porque amenaza su identidad. Piensa en el momento en donde tu cuerpo, a veces somatizándolo o a veces mostrándolo físicamente, rechaza algún sistema de imponencia social porque afecta contra tu identidad. Entonces muchas veces la gente va a crear estas tendencias, por ejemplo, estéticas, porque va en contra de ese sentido estético de lo que nos lleva. Cosas así. Pero de una forma más profunda, pues lo trata Kristeva, no tan superficial. Puede ser. Tiene niveles superficiales y niveles más internos y más interiores, pues, pero es algo así. Entonces la idea de esto es que John Ye se vuelve un cuerpo abyecto, porque ella está rechazando no seguir con las reglas del cuerpo como un deseo social. Y de hecho, parte de cuando está en la parte del cuñado, ellos tienen una conversación y el cuñado como que nota que a John Ye no le importa nada lo que está haciendo con tal de que le pinten. Ella no le importa. Porque ella solo quiere dejar de tener esas pesadillas. Ella no le importa si él la va a violar. A cierto punto creo que ni siquiera lo. No, creo que sí. Ella lo ve como una. Hasta cierto punto es ingenua en ese punto. Porque a ella no le importa eso. Porque ella está rechazando su cuerpo como un deseo. Que es lo normal. O sea, socialmente, si una mujer se desnuda, está implicando hacia el deseo. Y ella lo rechaza. Porque es un cuerpo abyecto. Un cuerpo. Pues por eso, o sea, ella no estaba en capacidad de consentir. Y es por eso que lo que hace el cuñado es un abuso. Pero no es que esté ahí donde iba con la pregunta de ahorita, porque no es que ella no esté en capacidad, ella decide no hacerlo. En el libro, aunque no parece, creo pues yo la desde forma que ella piensa, exacto, desde mi punto no le de permite mencionar eso. Desde mi punto de vista, ella ya eligió algo que a ojos de nosotros, del resto de las personas, lo vemos como raro, pero para ella es una forma de rechazar cosas que intrínsecamente debería tener. Entonces, por ejemplo, para ella su cuerpo ya no implica deseo, ejemplo en el caso del cuñado, y como se vuelve un cuerpo abyecto, como lo diría Julia Kristeva, para ella lo que el cuñado le está haciendo no tiene que ver porque ella elige no hacerlo. O sea, yo creo que todo el libro habla un poquito de la decisión de ella en rebelión con lo demás. Entonces hay cosas que parece como que ella no está en capacidad de controlarlo, pero no es que no esté en capacidad, sino que ella elige no. Entonces, ¿por qué ella elige? Porque, o sea, creo que
creo que el libro no va tanto de la locura de ella, de cómo ella baja capacidades, sino de cómo ella va en contra de lo que la dictaminan los campos sociales, como el deseo, como el instinto animal y un montón de cosas. El problema es que ella es así, pero todo el pero la resto de sociedad sigue personas, siendo ajá. igual, exacto. Ese es el Entonces, problema. claro, por eso es que lo que hace el cuñado está Hay mal. una cosa lo que que hizo el esposo está mal. Sí, obvio. O sea, no estoy diciendo que eso está bueno. O sea, sí, no estoy diciendo que eso está bien. Lo que digo es que está mal fuera de hablar de cualquier norma social. Lo que sea, esto está mal hecho, pero para ella... Ella lo ve de otra forma. Porque eligió verlo de otra forma. No porque está loca, sino porque ella eligió verlo de otra forma. Pero lo que está haciendo esa gente sigue siendo depravados y horribles. Pero ella lo eligió de otra forma. O sea, ella tiene el poder para tomar decisiones, que eso me parece muy loco de esa parte del personaje. Y para acabar como con esta idea, lo que ponía de la idea de Freud del rechazo al instinto tanático, no sé si tiene tilde en la A, es tanático, ¿cierto? Tanático, bueno, sí. ¿Qué hace Sablo? Y se me va como la forma de pronunciar. Y lo que dice Julia Kristeva del cuerpo abyecto, caemos en Michael Foucault con El vigilar y castigar de 1975. Él dice que el poder disciplinario controla los cuerpos. Pongámoslo que como poder disciplinario, las normas sociales. Eso controla nuestros cuerpos y creo que tú y yo hemos hablado mucho de eso y creo que todo el mundo en ese momento está hablando mucho de eso. Hace poquito tuvimos la campaña de Sydney Sweeney con American Eagle, que es una forma en que la disciplina social controla los cuerpos. Al final de cuentas es lo que están haciendo con esas reglas sociales, que es controlar los cuerpos. Entonces, por ejemplo, Jeon-Ye, como se niega a participar de esa maquinaria social, ella está desobedeciendo las normas de ese poder, ¿cierto? Entonces, con esa negación, y ahí nos damos cuenta de por qué la familia la ve así, y la esposa también, con esa negación, ella pierde la condición de ciudadana funcional. Porque, según Foucault, si tú te niegas a participar de la maquinaria, pues ya no eres parte de ella, ya no sirves, entonces ya no eres funcional. Y creo que pues eso lo vemos en el trabajo, no sé qué, cuando la gente no tiene ciertas habilidades sociales y normas sociales, empieza a dejar de ser funcional y es como que echado hacia un lado. Pero podríamos decir que ella gana una libertad a elegir no ser. Que eso es lo que vengo ahorita, la pregunta que te decía al principio, que es ¿cómo ves esa idea de que ella no es que esté loca, sino que habla de otra perspectiva, creo yo? Entonces, ella llega a un punto en donde, como ya eligió no ser, ese tipo de cosas como la del cuñado no le afectan de la misma forma a alguien que elige. Para ella no es un problema. Exacto. A ella no le afecta lo que pasó con él. A ella no le afecta la maquinaria y las normas sociales, pero seguido igual. No es como que, como ya no le afectan, no está mal, obviamente está horrible, pero a ella no le afectan porque ella ya eligió no ser. Ella ya eligió las habilidades y las cualidades de un ser humano, no decir normal, sino de un ser humano que participa pues como de la acción regular. De hecho, lo que pasó ahí es muy representativo de eso, porque ¿qué pasa cuando llega la hermana y ve esto y todo? Ella, o sea, Jeon-Ye, se va para el balcón y abre las piernas porque ella quiere ser un árbol. Mientras que el cuñado se intenta desvivir. Porque él sabe que lo que hizo está mal, y se quería tirar por el balcón. Y lo que pasó fue que no lo dejaron. Ahí están las dos posiciones, porque ella no sentía que iba a pasar nada malo, sino que simplemente quería ser un árbol y salir a recibir el sol. Ahí viene la respuesta a la pregunta. Y es que para mí, y para... ahí te voy a decir una de las cosas, pues que una cita de Jeon-Ye, la vegetariana, y es que yo creo, y es que pues, se supone que este libro no intenta hablarnos de la locura y las decisiones que toma ella bajo la locura, sino de cómo la normalidad o la normatividad social destruye la singularidad, porque ella ya es una singularidad que busca que la normatividad del resto busca destruir, o ella misma se busca destruir, porque ahorita voy a hablar un poquito de eso como hacia el final. Y por ejemplo hay una parte en donde ella dice: yo no quiero seguir comiendo carne y no quiero seguir siendo parte del ciclo de violencia, que es lo que es ya con Freud. Sí, que puede llevarnos como hacia ese lado.
de ella no es que esté loca y toma decisiones como una loca, sino que elige... Ella piensa de otra manera. Exactamente, elige ser singular. Entonces elige no Pero ser... obviamente la sociedad la ve como una loca. Exactamente, porque los demás hacemos parte, pues como el núcleo normal, entonces somos... Entonces ella es la loca y nosotros somos los normales porque hacemos parte, pues como el círculo. Entonces, bueno, hablemos del simbolismo de la carne. Tú que estabas como con esa parte, yo investigando y buscando cosas, del simbolismo de la carne y la planta. Y esa idea del instinto animal, pero vamos a hacer el corte y ya seguimos con eso. Cuéntame para ti, ¿qué es la carne o qué representa la carne y por qué la trata desde esa perspectiva Han Kang en el libro? Bueno, tú mencionas que todo esto de la violencia, Ajá. entonces yo siento que va por ahí, como de la carne, la sangre, todo esto representa lo violento y lo malo de como de la sociedad, de lo que ella está empezando a rechazar. Se va como a lo literal a decir como no, yo no quiero carne porque voy a rechazar esto, pero realmente... Sí, es más literal que simbólico, la verdad, lo de la carne, Ajá. creo yo. Pero sí es como eso, porque los sueños que ella tiene no es de comer carne, es de sangre, es de matanzas, es de persecuciones, es de ella escondida, de miedo. Entonces como todo eso malo que hay en la sociedad, ella lo empieza a rechazar y lo materializa en la carne. Entonces por eso dice... Yo creo que hay una visión muy occidental sobre la carne, porque creo que para nosotros la carne significa algo muy diferente que para ellos en el sentido de... Yo creo que para nosotros la carne, al ser algo más normal, también se vuelve parte de... O sea, lo que es normal se vuelve exceso, creo, y se vuelve como instinto al final de cuentas. Para ellos hacer algo que es más como un sistema, como lo que tú decías ahorita, más como en las primeras partes del capítulo, de algo más social y algo más como de posicionamiento social y este tipo de cosas, es algo diferente, pero creo que la carne creo que simboliza, y hacer específicamente el cuerpo, porque ella no comer carne le afecta obviamente el cuerpo, creo que lo ve como esa idea pues como de que el cuerpo, lo que decía ella ahorita, lo que decía ahorita en la entrevista de que el cuerpo es un lugar marcado por la violencia y porque el cuerpo aparte de eso pues también es un lugar que guarda excesos, que guarda violencia, así que guarda destrucción y deseo. A final de cuentas, y rechazar la carne es rechazar ese instinto más físico que tenemos todos los seres humanos. De que, por ejemplo, a veces cuando tú dices esos memes de los hombres parecemos animales, los hombres pues es porque creo que tenemos instinto más y se supone que por mucho tiempo el que comía carne primero era el hombre, o el que salía a cazar era el hombre, porque teníamos como ese instinto más marcado de, pues nosotros tenemos que ser de cierta forma. Todos usamos la razón, amor. Exactamente. No, son excusas. No son excusas, No. sino que es la forma en la que pues siento que ella ve la carne como el rechazo a todos los sistemas normativos que nos han hablado durante mucho tiempo, entonces rechazando la carne, porque no solamente como que está rechazando una parte social de Corea, sino que está rechazando el instinto del ser humano que siempre se ha dicho que tiene que ser ese, pues, como por regla general. Entonces siento que ese sí es más literal. El de la planta es el que creo yo que es el más complejo de descifrar o de entender hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, para ti la planta, ¿qué es? O tú, ¿por qué crees que una persona se puede convertir en planta cuando parece que está haciendo lo contrario a lo que puede significar eso? Haciendo lo contrario. ¿Para ti qué significa o puede significar una planta o el crecimiento de una planta? Es que yo siento que eso va, o sea, o al menos en mi cabeza asocio la naturaleza con algo más espiritual, con algo más energético, la conexión. O sea, yo sentí como que ella quería conectarse con algo más. Y pues porque no es de gratis que ella quisiera recibir el sol, que ella se escapara para el bosque, recibir la lluvia, como
porque para ella eso era como su forma de alimentarse, o eso sentía yo como, o sea, no es la carne lo que me alimenta, esto antes me contamina, sino más bien lo que hay en la naturaleza, lo que me hace bien. Sentía como eso. Pero cuidado que la escena de los pájaros en la mano va Sí. todo lo contrario a lo que tú estás diciendo. Sí, los pájaros, es que eso estuvo bien raro. A ver, hay una idea budista Uh-huh. en donde habla de que cuando uno renuncia al deseo, uno busca la pureza vegetal. ¿Por qué la pureza vegetal? Porque en el instinto, pues o sea, ellos lo ven como que los vegetales es esa idea que se alimenta del entorno más no que lo consume. Entonces cuando tú renuncias al deseo, o sea, a lo material, a lo carnal, tú estás simplemente alimentándote de lo que atraes, más no yéndolo a consumir, como hacemos con el resto de cosas. O sea, la pureza, o sea, la idea es que uno llegue a un punto en donde busque esa pureza vegetal, ¿cierto? Entonces, ella renuncia al deseo para buscar esa pureza vegetal, pero la idea en el budismo es que cuando tú buscas esa pureza vegetal, entras a la iluminación, ¿cierto? Pero parece que a Jeonye no le interesa entrar a la iluminación, sino que le da un giro teso, que aquí es donde Han Kang creo que como que gira todo el tema, porque uno piensa que va hacia allá, como que uno piensa que ella quiere, como ella está buscando rechazar todo ese entorno social, el entorno material, del instinto, ella va a ese punto de iluminación, y por eso es que se va hacia lo vegetal y hacia la naturaleza. Pero cuando tú llegas a la parte donde está con los pájaros, tú dices, pero pensé que no quería hacerle daño. Ajá. Hasta llegar al punto de... Cierto, y hay una parte en donde ella dice eso, que no quiero dañar más. No quiero hacer más, no quiero dañar más nada. Porque yo creo que Han Kang lo que hace no es buscar la iluminación de Jeonye, sino la destrucción. Porque para ella, creo que en su visión, la única forma de buscar esa iluminación para rechazar el deseo es la aniquilación de nuestros instintos y de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, la planta ya se vuelve en Jeonye un símbolo de pasividad y de libertades simultáneas, porque ya la planta se vuelve un ser pasivo y de libertades simultáneas. Entonces, siento que ya buscas la autodestrucción. Esos instintos de los pájaros son esos resquejos o esos sobrados de su instinto natural, peleando por regresar, como por tratar de salvarse esa autodestrucción. Pero es que también ella no quiere ayuda porque ella se está autodestruyendo. O sea, ella quiere, Eso es lo que ella quiere. Ella quiere eso. Ella elige, ahorita lo que decía, ella elige no ser, es porque ella ya no quiere, ella lo dice literal, yo no quiero dañar más, ella no quiere ser un ser humano que se consume, que busca aniquilar, sino que ella ve en la autoaniquilación pues, la forma de no ser parte más del proceso. O sea, ¿te acuerdas cuando hablamos de Kafka? Que decía que Kafka también hablaba un poco de eso, pues como de percibirse como un negativo y de percibirse como el problema, y la eliminación de yo como el problema, de yo eliminarme la ecuación, pues hace que el resto de las cosas funcionen mejor. Habla un poco de eso, y creo que Han Kang habla también un poco también de eso aquí, en donde ella ya no busca la iluminación con la planta, sino que busca la autodestrucción, siendo un ser humano. Y además, piensa en que un ser humano busca en su vida normal el movimiento constante, y el ser una planta, pues la pasividad de los vegetales, pues sería también una destrucción de nuestros sentidos más naturales. Entonces siento que va por ese lado, pues creo yo, el simbolismo de la... Bueno, y la animalidad, pues el rechazo a comer, pues el rechazo a consumir, eso es el rechazo del instinto animal que tenemos todos los seres humanos, que es a consumir, que tú y yo lo hablábamos hace poquito, cuando fuimos a cine, tuvimos una charla de chistes pendejas de hay que ser consumistas y hay que consumir y en este mundo capitalista y no sé qué. Y creo que por el paso del tiempo, nuestro instinto animal, el instinto animal de los seres humanos, pues se fue así al lado del consumir otro tipo de cosas que no nos llenan, pues que no son alimento directo, pero que son como las formas de suplir ese instinto. Entonces, de cambiar la carne por comprar cosas, por comprar celulares y ropa y etcétera.
y bibliotecas, pues como... Entonces creo que vamos por ese lado y por el rechazo al instinto animal. Entonces, no sé, siento que el libro le habla es muy directo con el ser humano, con nosotros, y siento que es muy simbólico, pero a la vez no, a la vez también tiende a ser muy directo. Sí, sí, lo que pasa es que como decía yo al principio, ella ser coreana, ve las cosas de una manera, entonces hay que ponerse en ese contexto para poder entender el mensaje que ella quiere dar, porque si no nos quedamos en lo superficial. Pero bueno, yo quería mencionar también Bueno, sí. de la hermana, Uh-huh. como todo ese último tramo, cómo se siente ella, porque aquí entra en papel otra mujer. Es muy importante también ella, porque ella habla también de sí misma, no solamente de lo que le está pasando a su hermana, sino de cómo se siente ella después de la ruptura con su esposo, porque obviamente después de lo que pasó ella no iba a continuar con él, de su relación con su hijo, porque ella al ser tan maternal, ella lo cuida mucho y en ese momento el hijo está enfermo, entonces está como en ese dilema de que bueno, tengo que estar con mi hijo que está enfermo, pero mi hermana también me necesita y tengo que ir a visitarla porque Mi esposo no hace ni un culo, no ajá, hace nada porque ella decidió sacar de su vida a su esposo después de lo que pasó, ser autosuficiente. porque incluso ella cuenta que él le dijo, déjame ver a mi hijo, y ella no le respondió nada y simplemente le colgó. No quieren saber nada de él. De hecho, hasta cierto punto la hermana también hace parte como ese ser de revolución y de rebelión. Sí. Porque vuelvo a lo mismo, el esposo estaba ahí por cumplir su estado de estabilidad. Como todos los casarse. hombres ahí son así. Sí, creo que sí. El único que representa un estado más fuerte es el papá, porque es lo que es la representación como el estado represivo y la represión social. Es el único que tiene un estado más activo, el resto son pasivos. Ella en este libro pues coloca a los hombres como seres pasivos que simplemente cumplen su trabajo de estabilidad, más allá de otro tipo de cosas. Y es más, ¿y sabes qué es lo charro? Que no son proveedores. No. Que no son proveedores. Pues se puede decir que el esposo es un proveedor, no tanto, pero por ejemplo en el caso del cuñado no es un proveedor, de hecho. No, y yo bien no necesitó a su esposo para seguir viviendo, ella pudo vivir sola después. No era como que... Ella eligió, no es que ella no necesitara, sino que ella eligió, bueno, sí, no lo necesitó, porque ella eligió ser otra cosa. Es que creo que aquí lo importante es más la singularidad. Por eso es que ahorita, creo que aquí no importa tanto el cómo me ve el resto, sino que me importa mi singularidad, esa rebelión por el yo, por cómo soy yo y no tengo que rodearme de un entorno, sino yo puedo ser yo y no ser. Entonces yo siento que en esta última parte podemos entender cómo se siente la hermana, cómo es esa carga, cómo es ella realmente, porque a los ojos de otros es una cosa, porque por ejemplo el esposo de la hermana la veía como alguien súper linda, súper impecable y tal, pero realmente ella es una persona muy sensible que siente que carga con su hermana también. Y ella cuenta incluso que ella se ve al espejo como si le llorara sangre los ojos. O sea, ella tiene un trauma ahí también, pero sigue cargando como con eso. Es como que ella no es capaz de soltar a lo que le está pasando a la hermana. Ella se quiere cargar con eso y hacerse responsable de eso. No es capaz como los demás de dejarla ir, porque otros... simplemente se alejaron, o sea, el esposo de ella la dejó, la familia, los papás de hecho simplemente se alejaron porque no vivían ni siquiera ahí también, entonces decidieron como abandonarla a ella, mientras que la hermana se quedó y se hizo cargo de eso, fue como, no, alguien tiene que hacerse cargo de esto y yo soy la hermana, y cuenta que desde pequeña era así con ella fue la que le pagó el hospital, no la visitaba seguido hasta que pasó lo de que se escapó y ahí sí ya iba una vez a la semana, porque ella sentía que tenía que hacer eso. Y yo creo que las mujeres muchas veces caemos en esto, como de tenemos muy marcado ese papel de cuidadoras, de hacernos cargo de estas cosas, no somos capaces de soltar, y menos cuando es una persona que queremos o alguien cercano. Es como muchas veces nos cargamos con esos problemas que de pronto no es tan necesario hacerlo, o podríamos recibir ayuda,
pero decidimos cargarnos con eso. Y a costa de qué, o sea, de nuestra salud mental, de nuestra salud física, incluso a veces. Y yo creo que eso le pasaba a Inge, o sea, a la hermana. Ella ya se estaba afectando incluso psicológicamente, porque cuando ella se veía al espejo, como decía, le sangraban los ojos, se sentía mal, o sea, como que no quería seguir con eso, veía a su hijo enfermo, ella ya estaba muy cargada con todo eso. Verla ya, pues lo que yo contaba ahorita de que ver cómo la tenían que agarrar duro para ponerle esto, por saber que su hermana poco a poco se estaba muriendo, es como una carga súper pesada la que tiene la hermana, y es una carga que podría no ser tan pesada si otras personas de la familia le ayudaran con eso, pero como no querían eso, sino que todos se alejaron y le dejaron a ella la carga, es por eso que ella está así de mal. Y ella no es la protagonista, pero en esa última parte se siente... ¿Qué te parece, qué te parece a ti lo de que la protagonista no sea la protagonista? O sea, que no veamos la historia por los ojos de la protagonista. Eso es muy chévere, casi nunca se hace. Pues supongo que no es la primera vez, pero yo no había leído ningún otro libro así. O sea, yo leí esto, que de hecho yo pensaba como, bueno, el protagonista es este, no entiendo. Sí, es raro al principio comenzar como que no, el protagonista va a ser el esposo que es un rancio, que es un insoportable. Sí. Y no la que le está pasando por todo el problema, pero eso es interesante. A ver, yo creo que podemos empezar a concluir. Sí. Sí, yo creo que, a ver, el libro no es como, o sea, es denso en los temas que trata, pero más no es largo y extenso, entonces como que creo que cubrimos y la idea es que después de esto, pues ustedes se lo vayan y se lo lean, pues esa es la idea original de todo esto, que vayan y se lo lean. Yo creo que es importante esa reflexión que hace Han Kang con Jeong-hee, que es, no, es que es impronunciable, con Jeong-hee, y es que el cuerpo es un estado violento en general. Me imagino un coreano pensando, Andrés. Así mismo nos pasa. En que el cuerpo es un estado de violencia constante y que es difícil encontrar. Ay, venga para acá. Es difícil encontrar la rebelión y rebelarse pues como ese sistema. Venga, cuente qué pasó antes de que cerremos el episodio. Digamos, volví a enfermar. Resulta que este niño le dio una gastroenteritis. Ahí se está recuperando de nuevo. Perdona la interrupción. Entonces, no con Gondo se puede interrumpir cualquier día. Entonces siento que es importante esa reflexión, como usar de esa visión de usar el cuerpo como un sistema de rebelión frente al sistema y que el cuerpo como constante forma pues de comportamientos violentos. Y a ver, creo que también estamos en una sociedad que es bastante violenta con ese tipo de violencias, y creo que tenemos marcas por todas partes en general, como en nuestra sociedad colombiana. No es, obviamente tenemos una distancia muy grande con esas sociedades asiáticas, pero creo que hay cosas en esa forma en que la violencia nos marca que tenemos similitudes en eso en general. Entonces a mí me gustó mucho Han Kang. Yo creo que Han Kang hay que leerla más. Creo que hay que leerla más, que apenas estamos descubriendo por las traducciones, obvio, porque pues aquí nadie lee en coreano, entonces es como complejo, pero creo que es para chévere que conocer a Han Kang, leer más. Están sacando muchas impresiones de los libros de ella. Creo que aguanta meterse a leer Han Kang. Son libros súper cortos, entonces aguanta. No sé tú qué piensas como final del libro. ¿Te gustó? ¿Que no te gustó? Yo siento que esto va por los tiros del cuento de la criada, en el sentido de que es una mujer, que deberíamos leer más mujeres, y que una como mujer ve las cosas de otra manera. Entonces eso que te decía, como de cómo es el personaje de la hermana, cómo ve uno a Jeong-hee, pues todo lo que le está pasando, cómo se siente uno, su cuerpo, todo lo que pasa, como con la sociedad, como nos ve a nosotras, como objetos, por ejemplo, que es como la veía el cuñado, como vergüenza, porque de cierta manera era como el esposo, como ella es mi esposa, ya no me sirve, o sea, siempre somos cosificadas.
Y eso se ve muy marcado en esa historia en ese sentido. Mientras que al final la hermana la ve de otra manera y ese sentido materno que hay. Sí, al final la única que la diferente es otra mujer. Ujú. Y eso, porque ni que Y eso, la o sea, no mamá la ve- de ella tampoco la ve así. Ajá, la mamá sigue como toda esa línea, pues igual la mamá ya con la edad que tendrá. Igual, igual es lo mismo, hablando pues desde mi punto de vista, porque no quiero sonar obviamente pues mal lo que vaya a decir nada, porque obviamente yo no siento lo mismo que voy a sentir una mujer o experimento una mujer, pero siento que habla mucho pues como de la continua búsqueda en esas sociedades asiáticas sobre el papel de la mujer. Creo que allá todavía mantienen esa búsqueda constante por el lado pues del sistema pues represivo del Estado, de el papel de la mujer, y todo el tiempo el papel cambia. Entonces a veces está el papel de un ente sumiso como lo quiere el papá, o de un ente del deseo como lo quiere el cuñado, o como simplemente un ente de estabilidad como lo quiere el esposo, como la quiere el esposo. Entonces, Pero no como una persona. exactamente, como ente simplemente que cumplen una función. Y creo que en todas partes, o sea, lo hablo desde el punto de vista asiático porque ese libro es de allá, pues que igual eso en miles de sociedades están todavía como que en esa búsqueda del papel de la mujer por el lado pues del punto de vista pues, machista del sistema, y por eso creo que hay tantos movimientos donde usan romper con eso, pero creo que Han Kang al final de cuentas como por allá, como en el fondo de todo, habla un poquito como de esa búsqueda del papel de la mujer coreana en esa sociedad, pero que al final de cuentas creo que se puede identificar en otras sociedades del mundo. Pero a mí lo que me impacta más es esa, obviamente, reflexión del cuerpo y de la violencia. Creo que es una forma muy particular de ver el cuerpo y de lo que cargamos en él, que no es tan vacío como a veces se pinta ser como en nuestra sociedad actual de redes sociales y de todo, que a veces se pinta como que el cuerpo es simplemente algo vacío, que hay que llenar de cosas, sino que también hace parte como de rebelión y de otras cosas, y eso me parece muy interesante del libro. Entonces, bueno, A leer más mujeres. a leer más mujeres, lean Lean a Han Kang. a Piedad Bonet, lean a Han Kang, a Margaret Atwood a Margaret Atwood, y a muchas mujeres más. ahí yo tengo el de Allende, de Isabel Allende. Entonces lean más mujeres, lean más de todo. Siempre la primera reflexión es leerlo. Hace poquito hablaba con alguien con unas personas que decían que es complejo mantener como esa tarea constante de leer. Yo a veces me pierdo también, eso que pues nosotros supuestamente somos como lectores constantes, pero nosotros Hay nos libros perdemos. que son más fáciles de leer Nosotros para nos uno, perdemos, otro nos no. enganchamos, nos desenganchamos, pero creo que lo importante es buscar leer de todo, de lo que a ustedes les guste. Entonces, si les gusta cualquier cosa, léanlo. Pasó la feria del libro, que no se queden comprarla. Vi una conocida, algunos conocidos que hablaban pues como de esta feria del libro como el evento de compro y hago unboxing de lo que compré, que no se quede como voy a ir a comprarlos para saber qué compré, sino voy a ir a comprar lo que quiero leer. O sea, voy a ir a comprarlo porque me lo quiero leer, porque quiero ver ese punto de vista, porque quiero reflexionar sobre ese punto de vista, y no simplemente porque es algo que voy a comprar y voy a colocar en una estantería a que se empolve, sino porque voy a reflexionar sobre eso que estoy leyendo. Aquí tenemos muchos libros que no hemos leído, pero sí los Estamos vamos a en leer. esa tarea, de leer, de leer. Creo que estamos con ese, y sobre todo Pablo, pues que la veterinaria se lo leyó en un momentico, con esa idea de leer todas las noches, ahí sea 1 hora, 2 horas. Ya arranqué con la larga marcha, pongan cuidado que dentro de poco lo En un termino. momentico te lo lees. Porque Dios mío, Yo esa película me rompió. me enganché de nuevo con el Resplandor para leérmelo en un momentico, porque me ha gustado, solo que, no sé, pasó Yo sé que muchas el cosas. cumpleaños de Stephen King ya pasó, pero pendiente. Sí, vamos a hacer un capítulo solo de él, porque igual todo el año es el cumpleaños de Stephen King. Pero, y a ver, también tenemos otros que vamos diciendo de lo que queda. Tenemos más capítulos pendientes. Tenemos el de Stephen King, tenemos pendiente, ya hicimos el de la vegetariana, seguramente haremos algo más de Han Kang. Tenemos pendiente también otros versus, habíamos hablado de hacer otros versus.
Después les diremos qué versus vamos a hacer. Igual ustedes nos pueden decir ahí, hagan un versus de estos escritores, o hagan un Eso. versus de estos libros, o de estas sagas, y haremos versus de esas sagas, o de esos libros, o de esos autores. Tenemos pendientes más capítulos de autores, queremos Hay hablar de muchas más cosas autores. que hablar. Entonces, Esto no acaba. esperen más capítulos, esperen más contenido en redes Por sociales. estar ausentes, fueron días muy ocupados. Exacto, pero ya volvimos otra vez. Esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Recuerden comentar, darle me gusta, compartir. Compartir es muy importante. Ahí sea comentar, jajaja, es muy importante. Todo eso nos ayuda un montón como a, obviamente, animarnos a seguir haciendo contenido, a animarnos a seguir haciendo capítulos, a seguir leyendo más para poder traerles más capítulos y más contenido en redes sociales. Entonces compártanlo, denle me gusta, síganos en redes sociales, @lectura de café, síganos en TikTok, en Instagram, denle a seguir en Spotify. Si a nosotros nos escuchan más de YouTube, pero entonces ahí suscríbanse, comenten y compartan. Y no, Y mándenos buena energía para Gondorcito. igual creo que este bobito se comió algo y le cayó mal con el parásito, entonces con el desparasitante hemos de poner que les vaya, Sí, mejor. tiene muy buenos veterinarios. Ya mostraremos cómo queda la biblioteca después, que hay cosas que hay falta hacerle, que falta colocar en la biblioteca. Ah, sí, cuéntenos si quieren que hablemos de los libros que tenemos. Sí, cuéntanos si les gustaría como hablar de la colección que tenemos, porque siento que están ahí, pero no hablamos como de la colección que hay ahí atrás, que a veces en los capítulos veo que se ven algunos libros, otros no, pero si quieren nos pueden como hablar de qué tenemos ahí, de qué no tenemos y de qué estaremos por tener. Recomendaciones para estos días, eso no lo había dicho, pero vamos a recomendar cositas. Este mes se estrena este mes, bueno, se estrenó Dead Game, al que le gusten esos temas, ahí está. Hay una película que está en cines que me quiero ver, que la recomiendo sin vérmela, pero la recomiendo porque estoy como bombardeado con esa película que llama Una batalla tras otra batalla, creo que se llama así, una batalla tras de otra. Es que voy a recomendar algo, pero no me acuerdo cómo que se es llama. de Leonardo DiCaprio, que está como rompe un montón de cosas y está como muy buena esa película, pero recomiendo algo que hice contigo que me pareció muy chévere, que a pronto no te lo dije a ti, pero sí, es que yo estaba muy negado a verme, por ejemplo, lo voy a poner ejemplo con esa serie, pero estaba muy negado a verme K-Pop ¿Cuál serie, Demon hombre? Hunters, la película, perdón. La película de K-Pop Demon Hunters. Estaba muy negado a verme esa película, me gustó mucho y todo, y la recomendación no va más por ver algo puntual, sino por con amigos, parejas, familiares, pero permítanse compartir cosas que les gusten al otro, hablando pues desde nuestro matrimonio y hablando desde amistades y otras cosas. Permítanse compartir cosas que les gusten a sus amigos o a Vean K-Pop Demon Hunters. sus parejas o a sus esposos o esposas o a sus papás, que creo que eso puede como abrirles otro mundo, pues que si a su pareja o a su novio, a su esposo, lo que sea, les gusta jugar algo en particular, videojuegos, pues anímense a compartir eso con él o con ella. Hablando de videojuegos, va a salir, o bueno, ya salió, No, I'm Not Human, que es sí, un juego de alguien, narrativo ajá. en el que tú estás en una casa, es algo postapocalíptico y tienes que identificar si alguien es como un Sí. visitante o no. Y lo vamos a jugar entre los dos. Ese se ve muy chévere. Entonces, hablando pues de eso, como que vimos la película junta, pues ya se la había visto un montón de veces, yo no me la había visto y me gustó mucho, fue muy chévere como compartir eso que le gusta mucho a Paula y conocer de esos. Entonces, como que le recomiendo simplemente compartirse, conocer cosas que le gusten a otras personas, como que no siempre hay que hacer, o sea, como que nosotros estamos tan encerrados en nosotros mismos, como que lo único bueno es lo de nosotros, pero es chévere compartir otros gustos que pueden ser muy buenos, mejores o diferentes, y eso Cosas está nuevas. chévere, son cosas nuevas, entonces eso es lo importante, permítanse descubrir cosas nuevas. También salió Silent Hill F. Sí, Que ya lleva los unas que semanas. lo hayan jugado entenderán por qué lo digo, los que no, pues vayan, jueguenlo. Me recuerda a la vegetariana en ciertas cosas. Sí, tú me dijiste eso. Es japonés, no coreano, japonés, pero Racista. no. O sea, todo lo que Es sea algo de allá, japonés te recuerda. en los 60s. Entonces todo esto de la mujer y el papel social, todo eso, por ahí va el juego.
Entonces, muy, muy chévere. Sí, entonces ahí están videojuegos, vean cosas, vean muchas películas. De final de año va a tener películas buenas. Ahí está, ya en esto sale Frankenstein, perdón, ya en esto sale también Vean La Larga Marcha. Esa versión de Drácula, que también va a sacar otra versión de Vean Drácula. La Larga Marcha, que me rompió La Larga el cielo, se los Marcha. juro que yo lloré en el cine. Y no hay muchas cosas por ahí para que vean, pero siempre es chévere verlo con alguien, con compañía, sean amistades, sean familiares o sean parejas o esposos o esposas. Entonces compartan esas cosas que les gustan con otras personas. Y esto ha sido todo por otro capítulo de Lectura de Café. Lectura de Coca-Cola. De Coca-Cola. Y nos vemos en el próximo capítulo.